¿Cómo opera hoy la política? O sea, desde el miedo. Entonces, ¿por qué? Porque yo desde el miedo te puedo tener dormido y a mí me conviene que te quedes dormido porque si tú despiertas, te vas a empezar a cuestionar. Entonces no me conviene que te cuestiones. Porque si tú te cuestionas, te vas a dar cuenta que nada de lo que te he contado es verdad. Y ahí vas a evolucionar. Que ese es el gran juego al que venimos a esta escuela de la Tierra, ¿no? A evolucionar, a la expansión de la conciencia. Pero ¿cómo puedo llegar a la expansión de la conciencia si no me cuestiono absolutamente nada? Tessie Tafich, escritora y coach en desarrollo humano, te invita a cuestionar tus creencias, despertar tu conciencia y rediseñar la historia dentro de ti. Dime cómo hablas y te diré quién eres. En tu lenguaje yo puedo encontrar absolutamente todo lo que te está deteniendo de jugar en grande, todo lo que te detiene para diseñar la vida que ya está dada para ti. Yo sé cuál es el cuento que te estás contando. O sea, el ego, escúchalo, pero velo de fuera. Que tú no eres eso que estás pensando. Si te vas una capa más y lo ves de afuera, es, a ver, ¿por qué está pensando esto este güey? Cuando el ego es muy grande, o el reto es muy grande, a mí como me gusta ver el ego, como un aliado, el ego no se va a ir. Entonces hay que aprender a convivir con él. Porque el ego también, güero, es el termómetro de nuestros sueños. Entre más grita mi ego, es que más grande es mi proyecto. Tu cabeza es la belleza. ¿Cuántos episodios llevas? Más de 110. Es un proyecto que el nombre me llegó hace unos años, caminando en Barcelona. Yo viví muchos años en España. Y como que vi el nombre, pero no era tal cual Tu cabeza es la belleza, sino con las mismas palabras, pero al revés. Era algo así como la belleza de tu cabeza o algo así. Y lo vi y dije, wow, me encantó el nombre. Llegué a México y lo registré en el INPI literal. Dije, algún día voy a usar ese nombre. Y 10 años después lo desempolvé. Cuando empecé el podcast, como que dije, bueno, la señal de cuál va a ser el nombre. Y ahí yo ya venía muy metida en el mundo del desarrollo humano. Entonces dije, claro, Tu cabeza es la belleza, porque creo que estoy convencida, porque lo he visto, que todo se almacena ahí, en nuestra cabeza. O sea, nuestra cabeza es como después del corazón, pero es esta caja que literalmente nos apoya para diseñar la vida que queremos vivir y cómo la queremos vivir. Entonces dije, Tu cabeza es la belleza, porque cuando pones atención a tus pensamientos, todo cambia. Y así nace el nombre. El espacio nace de un lugar muy profundo de mucha resiliencia. Venía de no querer escuchar las señales de la vida cuando la vida te va mostrando que no es ahí, pero pones mucha resistencia. Y de repente ya cuando la vida me dijo, ya no es ahí, dije, ok, ¿qué sigue? Se me presentó Tu cabeza es la belleza, o sea, como que me llegó el nombre y dije, vamos a darle para adelante. Empecé a organizar el podcast, a planearlo. Acababa de cerrar una empresa importante que tuve por muchos años en Tulum. Y venía en un juego de ego también muy retador, porque en ese momento yo tenía como esta creencia todavía muy mundana de que somos lo que hacemos. El ego me estaba acribillando. Entonces era, ¿pero cómo? O sea, yo vengo de ser la reina de Tulum, literalmente, porque así me decían, la sheriff del pueblo, me decían mis amigos. Y ahora, ¿qué sigue en mi vida si no tengo nada, entre comillas, ¿no? Porque en ese momento era como mi ego lo estaba visualizando. Entonces, así empiezo a crear Tu cabeza la belleza y se empieza a crear de mis pedazos con mucho amor, con mucha resiliencia y sobre todo con mucho permiso para hacer. Me tomó muchos meses lanzar el podcast. Estaba completamente apanicada. ¿Por? Pues por este proceso que venía de Tulum, de que había personas que no quería que me escucharan, que me iban a juzgar, ¿no? Como ahora está inventada, que claro, yo escribo desde que tengo 9 años, pero era como ahora de ser empresaria y tener esta empresa y dedicarme al mundo del entretenimiento y de la organización de eventos y de real estate y ahora me quiero dedicar a mi pasión más profunda, que es escribir y es compartir. Y es esta parte que siempre había vivido en mí, que es desarrollo humano. Pero pues era este pánico de dar el brinco, de cruzar un puente desconocido y no saber qué sigue. Y ahí yo siempre he creído muchísimo en Dios, pero ahí me volví a conectar mucho con Él. Pero no fue hasta que me rendí, güero. Y literalmente un día en un ejercicio, en una terapia,
mi terapeuta me decía, ¿ya te rendiste? Bueno, no es terapeuta, mi maestra espiritual. Y yo, sí, claro, ya me rendí, pero con mucho ego, ¿no? Con mucha resistencia. Ríndete. Y ahí escribí una frase muy bonita, porque literal hice el ejercicio físico de rendirme, de poner la frente contra el piso. Ujú. Y entonces yo escribí una frase en ese momento que dice que con la cabeza mirando al suelo, ahí se abrieron mis alas para volar. Yo siempre he estado convencida del poder que tienen nuestras historias. Cuando contamos nuestra historia, le estamos dejando una semilla a alguien, pero principalmente a nosotros, que es recordar nuestro camino, cuál ha sido nuestra historia, de dónde venimos, a dónde vamos. Y como seres humanos creo que tenemos 3 cosas en común y con las cuales peleamos muchísimo, ¿no? Ponemos mucha resistencia, que es nacemos, morimos, pero todos tenemos una historia. Mm. Entonces fue ahí cuando dije, pues vengo aquí al compartir desde la humildad, en entrega absoluta, ¿no? Con muchísima rendición al proceso y a compartir. Y bueno, este año Tu cabeza es la belleza cumple 6 años. Wow, 6 años ya. 6 años, sí. Oye, Tessy, ¿el coaching llega después o al mismo tiempo que el podcast o antes? El coaching llega a mi vida hace 13 años, Antes del podcast. antes del podcast, Ok. sí. Cuando estabas en Tulum, estabas metida en el rollo del desarrollo humano y coaching. Estaba muy metida ahí, pero no hacía nada para o por, sino era como yo aprender, tomar cursos, hacer mucho coaching, pero Ah, pero para ti, para mí, o sea, como personal growth, sí, pero no siendo tú la coach. exactamente. ¿Por qué empiezo esto? Más bien, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito, no? Ayer estaba escuchando el capítulo que hiciste con Efrén Martínez, me encantó. Felicidades a los dos. Y las personas que nos están escuchando, si no lo han escuchado, se los recomiendo ampliamente. Te felicito, es una gran entrevista. Y justo ahí hablan de Gracias. esto, ¿no? Del propósito, el camino, la Sentido. misión, el sentido. Entonces van a ser mi sobrina. Y dije, ¿quién soy yo como mujer? Yo estoy convencida, porque me lo ha inculcado mi gran coach en parenting, Cristina Cortés, Mm. de que la única manera de educar o convivir con otros seres humanos y principalmente con los niños es a través del ejemplo. Ujú. Entonces dije, ¿qué ejemplo le voy a dar yo a ella? ¿Quién soy yo hoy? Yo ahí venía regresando a vivir a México, había vivido muchos años en Barcelona Ujú. y justo cuando ella va a nacer regreso yo y ahí es cuando dije, creo que es un llamado a empezar a hacer un trabajo para mí, como de manera personal, Mm. a mi crecimiento y ahí empiezo, güero, como a nutrirme, a nutrirme, a nutrirme, a nutrirme. Y exactamente hace, sí, 6, 7 años me topo con mi gran coach, Mel Robbins. no, Valeria Guerra, Mm. una gran coach mexicana, y empiezo ya a meterme muy fuerte en el coaching. Yo ya traía varias certificaciones, ya había estudiado bastante y me dice, ¿qué sigue para ti? Ahí también fue en esta transición en donde yo regreso a Ciudad de México, dejo Tulum y le dije, no sé qué sigue para mí. O sea, sé que viene este proyecto del podcast, pero no sé qué más sigue. Ujú. Y me dice, ¿qué te está deteniendo? Y le dije, pues esta creencia de que si soy escritora o soy coach me voy a morir de hambre. Mm. Y me dice, ok, vamos a deshacerla. Y ella fue mi inspiración, pero para mí la inspiración no existe. O sea, es como, la inspiración sí existe, pero la motivación no existe. Pero ella me llevó a la acción. Ok, ¿tú quieres vivir de esto? Vamos a deshacer la creencia, sigue estudiando, dale para adelante y ahí ya me meto full 24/7 Ujú. a darle al coaching y es lo que soy. O sea, te podría decir hoy que no es lo que hago. O sea, es lo que mueve mi corazón, es la gasolina de mi alma, es esta planta nuclear que me mantiene viva, ¿no? Mm. Porque he entendido que uno puede ser un coche que va y recarga gasolina cada semana, Ujú. pero a la larga eso no es sostenible. Entonces, es esto que me mantiene como una planta nuclear que se carga a través del sol
Eso es para mí el coaching, o sea, es lo que me mantiene viva, lo que me da propósito, lo que me da sentido, estos aha moments de ver. Ya, vino Gaby, estuvo con nosotros, que tú me la presentaste, y Gaby Pérez Gaby Islas. Pérez, es una belleza de señora, y justo decía Sí. eso, que es muy feliz, que se siente plena porque encontró su propósito, que es a lo que se dedica, y hizo esta comunión con su pasión. Entonces dice, y hubo un merge, que mi Ujú. propósito en la vida, que lo encontré con conexión con Dios, se unifica con mi pasión. Entonces, vuelas y te recargas y te da Total, energía. sí, Yo siento que a ti te pasa lo mismo. Cuando me has dado coaching, brillas sí. y te salen unas ideas que yo digo, Mrs. T, ¿de dónde salió eso? ¿Me puedes decir Miss T? Mrs. T, ¿de dónde salió eso? Oye, ahorita dijiste, no creo en la motivación, pero creo en la inspiración. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué no crees en la motivación y crees en la inspiración? Yo creo que la motivación no es sostenible si no hay una acción en conjunto. La inspiración, a mí todo me inspira. O sea, hoy estar aquí, güero, me ha inspirado por las últimas semanas y desde que lo hemos platicado, desde que nos conocimos, desde que tú empezaste con esta inspiración de hacer el podcast, me ha mantenido muy inspirada. Creo 100% en la inspiración. Ujú. Tuve la fortuna de, en mi maestría estudié letras en Barcelona y tuve la gran fortuna, porque he sido muy afortunada en la vida y siempre lo quiero agradecer, de que mi maestro residente fuera Juan Villoro, un gran escritor Ujú. mexicano. Y entonces un día yo le pregunto a Juan, Juan, pero dime, ¿qué es la inspiración? O sea, ¿cómo llega la inspiración? Porque mira, yo te voy a contar, ¿no? Ya sabes cómo soy de intensa. No. Yo me despierto a las 4:40 de la mañana y entonces medito y entonces saludo al sol y me paro de cabeza y entonces me baño y hago ejercicio y todo con mucha disciplina y voluntad. Ajá. Y entonces él hace así, ajá, y Ajá. luego te cita, ¿qué más? Y se reía. Y yo, y la inspiración no llega. Me dice, ok, porque ¿en qué momento estás haciendo un espacio para trabajarla? ¿En qué momento tú dices, ok, me voy a sentar de 6 de la mañana a 6:20 a escribir? ¿En qué momento me voy a sentar a inspirarme en el proyecto que estoy realizando? Cada quien en el proyecto que lo inspire. Ujú. Y le dije, tienes razón. Es como estas mujeres que les es un reto embarazarse, pero no dejan de fumar, pero no dejan de tomar, pero no cambian hábitos. Entonces yo digo, bueno, pero ¿dónde están haciendo el espacio para que llegue esa nueva vida? Mm. Lo mismo pasa con la inspiración, hay que hacerle espacio, hay que hacerle un tiempo. Entonces confío y creo ciegamente en la inspiración porque la he visto, pero es muy importante mantenerla en una acción. Y lo que me pasa a mí personalmente, desde mi visión del mundo, porque cada quien lo puede ver de una manera distinta, es que la motivación sí, ay, hoy me voy a motivar para hacer ejercicio porque viene el verano y quiero el cuerpazo del verano, ajá. Ujú. Pero si no hay un propósito, si no hay una misión, un para qué, eso con el tiempo y en el tiempo no es sostenible. Mm. ¿Te hace sentido? 100%, pero creo que estamos hablando de la autoinspiración o automotivación. Yo me refería más bien, que está muy de moda ahorita, eh, que alguien te inspire, que alguien te motive. Hay speakers motivadores y para mí hay speakers inspiradores. Que Sí. para mí, alguien que te inspira es no tanto lo que dice, es lo que hace. Y para mí alguien que te inspira, y ese es un concepto personal, lo tengo que conocer, ¿sabes? Alguien que habla te puede motivar, sus palabras, lo que está diciendo. Pero alguien que te inspira a tomar acción es alguien que es congruente a lo que está diciendo y lo veo reflejado en su vida. Y estos, que hay muchos ahorita, que son buenos motivando, pero la motivación se acaba. A los 2, 3 días se acaba. Exacto. Alguien, un coach, por ejemplo, si no te inspira tu coach, si no te inspira su vida, no vas a tomar acción. Y hay un paso más, que ese me parece cabroncísimo. El aspirar. O sea, inspirar, él te hace tomar acción. Motivar, te metes a gasolina para que Ujú. tomes, para que te salgas motivado, pero se acaba, ¿no? Si no sigues ese camino. Y el aspirar es, quiero ser como tú.
Exacto. que creo que hay muy pocos maestros en la historia de la humanidad que son aspiracionales. A mí, por ejemplo, me pasó eso con Valeria Guerra, Tu coach. mi coach. Yo veía su vida, veía cómo operaba, veía cómo vivía, y un día le dije: "Yo quiero esa vida. Enséñame. Dime cómo. ¿Qué es lo que hay que hacer?". Mm, Y así fue. Y así es como lo empecé a hacer, en la acción, pero mm, luego lo integré al ser, de la esencia. mm. ¿Cómo veo yo la motivación? Como este coche de gasolina, Un acelerón. Se acaba. pero tienes que volver a la gasolinera, tarde o temprano. Ujú, ¿Cómo veo yo la inspiración o la aspiración? Siendo este vehículo nuclear que se carga con la luz mm, que ya está dada para nosotros. mm, Y creo que eso es cuando estás en tu elemento. Hay un mm. libro que a mí me encanta que se llama Ya lo El tengo. Elemento No lo he empezado, pero ya lo tengo. y habla mucho de esto. O sea, cuando estamos en nuestro elemento, era lo que te compartía Gaby. Mm, Hay como una sincronía, es como una combinación, como un merge de ambas partes. ujú. Y te das cuenta que el hacer y el ser ya no están separados. ¿El qué? ¿El hacer y el ser? Exacto. Mm, Que es esta parte muy importante que mencionabas hace rato, que para mí es una palabra muy clave, que es coherencia. mm. ¿Cuántas bloggers o bloggers vemos hoy en día? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que son veganas y luego te los encuentras comiendo Unos tacos de tacos. carnitas. Ajá. Entonces, a eso me refiero. O sea, hay que tener coherencia entre mi pensamiento, mi emoción y mi acción. Y lo que digo. Claro. Que ahí entra la parte del coaching que es con la que yo trabajo, que es el coaching ontológico. La ontología es la rama de la filosofía que estudia al ser, Ujú. pero que está basado 100% en nuestro lenguaje. Oye, quiero que compartas con la gente que nos está viendo eh, qué herramientas optar o cómo hacer para romper esos pensamientos limitantes que tú me ayudaste muchísimo. Yo te conocí en una etapa que estaba rudísima. Y no vamos a entrar en detalles porque esto no se trata de mí. Se trata de sentarnos aquí y darle herramientas a las personas que están pasando por esa oscuridad que no sabes por dónde va a llegar la luz y darle ciertos elementos prácticos para que lo pongan en el día a día. No quiero decir qué fue lo que a mí me funcionó de las pláticas que tuvimos, pero me abriste los ojos muchísimo. Gracias. Bueno. Puedes comentar de la energía y de la vibración de la energía y lo que piensas te genera energía y se convierte en un tren de pensamiento y me pusiste la metáfora del edificio de Nueva York. Sí, me Yo no encanta. te lo dije, te lo agradezco aquí públicamente. Después de eso, no te entendí muy bien lo que me estabas diciendo ahí porque yo estaba enojado. Sí, Y al día siguiente tuve una llamada, que ya no hablamos de eso, después te cuento. Se puso peor. Esta persona me demandó, se puso peor. Y dije, aquí, y te me viniste a la mente, tengo la opción, o peleo y me clavo en la energía que este man trae, o me voy al penthouse y confío. ¿Lo puedes explicar como si fuera para dummies, para principiantes? claro, mi güero, y gracias por lo que compartes. Yo sé que no se trata de ti, pero una vez más volvemos al poder de las historias, que me encantaría tenerte en tu cabeza es la belleza Let's y go. darte el espacio para que tú cuentes esta historia. Le damos. Así que bueno, ya se quedó grabado. ¿Cuál sería el primer paso, la herramienta? Cuestionar para evolucionar. Cuestionar si hoy como estoy viviendo mi vida me da paz, me parece que me lleva a la alegría, o puedo creer o pensar que existe otra manera. Entonces, creo que eso pasó
en este proceso que acabas de mencionar tuyo, por supuesto que también llegó ese momento en el mío, ¿no? Ujú. Cuando vuelvo de Tulum, me cuestiono ¿esta es la vida que quiero seguir viviendo? ¿Esto me funciona? Y ahí fue cuando empecé a cuestionar. Dijiste una palabra que para mí es muy importante, que es romper, la creencia. Ujú. Yo la cambio por transformar, porque la creencia, si se rompe, es porque hay un enojo. Pero si se transforma, Ujú. es porque le estoy dando muchísimo amor para poderla mirar desde otro lado, que eso Ujú. es la teoría del edificio. Ujú. Entonces, ¿cuál es la teoría del edificio? Está basada en mi gran maestro que amo, admiro, un ser humano espectacular, el doctor David Hawkins. Él es un psiquiatra, bueno, fue un psiquiatra, pero muy importante en toda la ciencia y en la medicina en el mundo. Y él se dedicaba como psiquiatra muchos años a medicar a las personas, hasta que un día dijo, justo se cuestionó y evolucionó, pero ¿cuál fue su cuestionamiento? Tiene que haber otra manera. Ujú. Estamos durmiendo a la gente. Ayer no pude llegar a grabar, como te comenté, porque estaba en Miami. Fui a una conferencia de Gabor Mate, que él habla mucho del trauma. Y habla justo de esto, ¿no? De cómo la ciencia, a través de la medicina, nos quiere seguir teniendo dormidos. Ujú. Entonces, ¿qué hace David Hawkins? Él se dedica por más de 50 años a estudiar las frecuencias. ¿Por qué? Porque se da cuenta que todas nuestras emociones tienen un nivel de frecuencia, porque hoy, nos guste o no, estemos en esa apertura de reconocerlo o no, somos energía. Ujú. Y todo es energía, ¿no? Somos electrodos, protones, neutrones, todo eso que a mí no me gustó estudiar en la escuela y que después ya me volví una apasionada y lo estudié por gusto, ¿no? No por obligación. Ujú. Ahí había mucha resistencia. Entonces empieza él a estudiar los niveles de frecuencia de las emociones por más de 50 años y crea lo que él le llama el mapa de conciencia. Entonces él crea esta tabla en donde te dice, ok, la tabla se divide en dos. Las emociones que pertenecen al ego y las emociones que pertenecen al amor, a la unidad. Ujú. Por ejemplo, la energía más elevada es la iluminación. Pero incluso el otro día estaba leyendo un research que habla de que la autenticidad es el nivel energético más elevado, ¿Más que el amor? más que el amor. Porque cuando tú estás en autenticidad es porque estás amando lo que es. Y te estás Mm. amando entregadamente, aceptarte y reconocerte tal y como eres. Eso es nuevo porque no me lo contaste. Eso es nuevo porque lo acabo de, Eso de- es nuevo. de estudiar y lo he estado estudiando y aprendiendo y bueno, ya sabes que me encanta estudiar y siempre estoy en una, Sí, como sí, dicen sí. mis amigas venezolanas, en una vaina nueva y estudiando. Pero justo estaba leyendo este estudio hace un par de semanas en donde mencionan esta parte de la autenticidad. Volviendo al mapa de conciencia de David Hawkins, él crea esta tabla. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál crees tú que es el nivel más bajo energético de un ser humano? Odio. La vergüenza. Cada vez que yo digo, ay, güero, qué pena que no puedo llegar a grabar tal día, pero puedo el otro día. Cuando yo digo pena, ya me hundí. Entonces, fíjate aquí el juego, porque una palabra me eleva o me hunde. Ujú. Una palabra me ancla o me expande. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú te acuerdas cuando, digo, hasta la fecha, tú te subes al coche, prendes la radio y empiezan a decir Exa FM, transmitiendo a los 10,000 watts de potencia desde el 104.9? Ujú. Ok. ¿Te acuerdas de los 10,000 watts de potencia? Esa es la potencia que David Hawkins empieza a medir en las emociones. Ujú. Y entonces le pone un puntaje. Y entonces él dice, la más baja es la vergüenza. La más elevada es la iluminación. Después viene el amor, la alegría, la paz, ¿no? Pero la más baja es la vergüenza. Y voy a decir algo, y lo voy a decir abiertamente, porque es en la cultura en la que yo nací.
Y no lo estoy diciendo desde el juicio, lo estoy diciendo desde el hoy te invito a cuestionarte. Pero, por ejemplo, cada vez que vamos a la iglesia católica, ¿qué te hacen repetir? Por mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi Mm, gran culpa. ¿Por ujú, qué? Porque al sistema le conviene tenernos dormidos. mm, Y cuando yo estoy en un nivel energético de baja vibración, desde ahí el otro ser humano puede hacer conmigo lo que yo quiera. Es como entregarle las llaves de mi casa, métete a mi casa y puedes dominarme. ujú. Ese es el juego del ego. Y hay otros ejemplos ya más elevados, que no voy a entrar en ellos, ¿Por qué no? Tenemos tiempo. por ejemplo, Échale. Hitler, ¿cómo operó? ¿Cómo Mm, opera hoy la política? O sea, desde el miedo. Entonces, ¿por qué? Porque yo desde el miedo te puedo tener dormido y a mí me conviene que te quedes dormido, porque si tú despiertas, te vas a empezar a cuestionar. mm, Entonces no me conviene que te cuestiones, ujú, porque si tú te cuestionas, te vas a dar cuenta que nada de lo que te he contado es verdad. Y ahí vas a evolucionar. Que ese es el gran juego al que venimos a esta escuela de la Tierra, ¿no? mm, A evolucionar, a la expansión de la conciencia. Pero ¿cómo puedo llegar a la expansión de la conciencia si no me cuestiono absolutamente nada? mm, Entonces luego viene esta analogía del edificio, que es una combinación entre una teoría de Caroline Myss y de David Hawkins, ujú. y es este edificio en donde ese era el ejemplo que yo te ponía a ti. Güero, estás viendo este rascacielos en Nueva York. Dime qué puedes ver desde el sótano del edificio. Ratas, mugre, pies, tráfico, Hay luz, es oscuro. ¿Cómo lo sientes? oscuro, Ok. denso. ¿Y qué pasa si de repente yo te digo, oye, güero, y si subimos unos escaloncitos y llegamos al segundo piso? ¿Cómo te sientes ahí? Luz, eh, ya se ve el sol, cielo. Ok. ¿Y qué pasa cuando yo te digo, oye, güero, pero si tú le picas el botón al elevador, el penthouse está abierto y llegas al penthouse? ¿Cómo te sientes en el penthouse? King of the world. ¿Cuánto tiempo nos tomó hacer este ejercicio? Cuando lo hicimos la primera vez o ahorita. Cuando tú quieras. Como media hora. La primera vez, que estaba muy enojado. Claro. Pero lograste salir del enojo. ¿Cómo veo yo el puntaje de las frecuencias energéticas? Como si fueran lentes. Entonces, claro, cuando yo elijo, imagínate que enfrente de nosotros en este momento tenemos un cajón entero de lentes. Estoy muy enojado, porque yo decidí abrir el cajón y ponerme los lentes con los que yo solo puedo ver enojo, y el enojo tiene 50 puntos. Entonces voy un poco como que a ciegas, Mm, ¿no? Pero luego me acuerdo que cada milésima de segundo yo tengo la oportunidad de volver a abrir el cajón y cambiarme los lentes, porque ese es el regalo que ya está dado para mí solo por haber venido a esta tierra. Entonces me cambio los lentes y digo, puta, pero aquí estoy a toda madre, güey. O sea, ¿qué hacía yo en el sótano si puedo elegir vivir en el penthouse? ujú. Puedo elegir. Ese es. Claro, porque es una decisión Ujú, que solo yo puedo tomar. Pero es que la guerra, pero es que el hambre, pero es que el niñito, pero es que las noticias. Yo no veo noticias y trabajé muchos años para el gobierno federal. Y cuando dejé ese cargo, yo me hice una promesa a mí misma que ahí, 2007, güero, ahí es cuando yo dije, tiene que existir otra manera de vivir la vida. Yo hoy puedo elegir, gracias a Dios, porque soy muy afortunada, qué me pongo en las mañanas, qué desayuno, qué café me gusta. Pero el regalo más grande es que puedo elegir qué historia me quiero contar, cuál es el pensamiento que quiero elegir, mm, qué es lo que quiero consumir visualmente, emocionalmente, en lectura. Y esta analogía también de la religión, del cielo, la tierra, el purgatorio,
es en la tierra. Mm. Yo tengo la oportunidad y el gran regalo de elegir si quiero vivir en la gloria o quiero vivir en el sótano, con las ratas y la humedad y la oscuridad. Ujú. Es como un prisma. Todo depende del lugar en el que lo quieras ver. Como en el cielo, como en la tierra. Así como en el cielo, así como en la tierra. Mm. Pero aquí entra un juego bien importante también. ¿Cuál sería el purgatorio ¿En la tierra? en la La tierra? culpa, eh, la ansiedad, el arrepentimiento. Regret es arrepentimiento, ¿no? Sí. El arrepentimiento. em, sí, yo creo que el odio. Todo lo que Entran no sea todas. paz. Exacto. Y entran todas las anteriores. Pero en la mitad de la tabla hay una frecuencia que es muy jodida, que es la duda. Porque cuando dudamos es como cuando estamos en el purgatorio, ¿no? Mm. Me voy al cielo, me voy al infierno. ¿Cometí pecado o lo hice en gracia? Ujú. Cuando yo dudo de mí mismo, el universo es como si te pusiera en pausa. ¿Sabes qué? Decide. Yo me voy a ir con el que ya decidió que quiere salir del enojo. Ujú. Listo, güero, vives en un universo de infinitas posibilidades, todo en expansión y todo ya está dado. Tú ya tomaste la decisión de cuestionarte, ¿me funciona estar en el enojo? No. Entonces el universo, ¿qué hizo contigo? Es que cuéntamelo tú. Cuando saliste de ese enojo, no te quedaste en la duda de pensar si podías o no podías. ¿Qué pasó? Cuando me invites a tu podcast, te cuento toda la historia. Porque, de verdad, o sea, por eso te invité. Yo sé que lo que estás contando, yo te puedo contar mi historia y lo que pasó conmigo, pero creo que estas herramientas que tú me las diste, que si bien ya las había escuchado, las semillas ya estaban sembradas por algún lugar, por algún libro, por otro podcast, por otra persona, pero en ese proceso que me ayudaste muchísimo, que fue de un par de meses, me cayeron muchísimos veintes. Uno, de decisión, ¿no? Esto, decide dónde quieres estar. Eh, Dos, que es lo que quiero que cuentes tú, las herramientas que uno toma para la analogía del lobo. Aquí voy a escuchar al lobo del miedo o al lobo de la fe. Ujú. Al que alimentes es el que va a tomar poder. Tú decides. Yo tengo una pregunta respecto a esto porque yo tenía la bendición de estar sano, ¿no? Tenía problemas externos, pero mi familia estaba sana, tenía problemas y crisis económicas, cosas que se pueden resolver, pero, y no te lo pregunté, y por eso te estoy haciendo la pregunta ahorita, ¿qué pasa con las personas que no tienen la bendición de estar sanos, por ejemplo? ¿Cómo alimentar ese lobo de la fe en lugar del lobo del miedo? ¿Cómo subirse la frecuencia cuando, pues, brother, estás o acabas de perder a alguien, o estás en quimioterapia, o estás enfermo, o te acaban de traicionar, ¿no? Que son emociones que al final te llegan de madrazo, que sí tienes el poder de resignificarlas, pero en ese momento, ¿con qué herramientas sales de ahí? Porque uno no lo pide. En mi caso, pues al final yo no lo pedí, pero pues hubo señales y no hice caso. ¿Me explico? Ahí están las consecuencias. No es que ándale para que aprendas, no, sino ya me metí en esto, ahora sal. Y sé que voy a salir de una manera u otra. Worst case escenario, ¿cuál es? Empiezo de cero. Y ya me sé el camino, empiezo. Voy a llegar más rápido que antes, pero ya sé cómo hacerlo. Pero alguien que no tiene esas posibilidades, ¿cómo suben en este edificio? Aquí hay una pregunta muy importante, que es parte también del coaching. Cada uno de nosotros tenemos significados diferentes para las palabras. Entonces, te pido por favor que me digas qué significa para ti que alguien no esté sano. ¿A qué te refieres con eso? Que no se pueda levantar de la cama, Ok, que no pueda respirar por sí mismo, ok. que esté débil por tratamientos, quimioterapias, eh, ¿cómo se llama? Radiofrecuencias, bueno, Sí, tratamientos. sí, ok. Eh, sí, alguien que
no tiene su salud al 100. En la premisa del coaching ontológico hay una cosa que es muy importante. A mí, Tessy, no me funciona la palabra sanar o enfermedad. ¿Por qué? Porque en el coaching vemos al ser humano como un ser entero, completo y perfecto. Y no hay nada malo contigo. Cuando una persona llega a esta situación, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene una adicción, vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo primero que te dice AA? Que eres un adicto, Que no puedes solo, lo primero que te dice. que no puedes solo Que y pide ayuda a tu divinidad, en el Dios que creas, pero pide exacto. Y ayuda. en eso estoy de acuerdo. Porque hoy yo no estoy aquí porque yo puedo sola. Yo hoy estoy aquí porque estoy entregada al plan de Dios. Porque Él sabe más y mejor que yo siempre. Pero ok, no puedes solo, muy bien, esa te la compro, pero que eres un adicto, que estás enfermo. Voy a hacer un paréntesis ahí, quédate con enfermo y adicto. Imagínate que en este momento estamos en un estadio de fútbol, de béisbol, de lo que sea. Y entonces nos estamos muriendo de sed. Y hay 2 bebederos. ¿Tú puedes tomar agua de 2 bebederos al mismo tiempo? ¿Meter la boca literalmente y tomar agua de 2 bebederos? No. Ok. Entonces, el bebedero que tú eliges es la etiqueta de la frecuencia que le vamos a poner. Entonces, si yo me estoy comprando la etiqueta de que soy un adicto, ¿de qué agua estoy tomando? De la adicción. De la adicción. Entonces me voy otra vez al inconsciente, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque soy un adicto. ¿Qué pasa cuando tú le ofreces una copa de vino a alguien AA? ¿Qué es lo primero que te contesta? Soy adicto. Exacto. Entonces me sigo creyendo el cuento y la etiqueta de que estoy adicto. ¿Cómo salgo de ahí? Y esta es una de las herramientas que las vimos tú y yo. 4 preguntas que cambian tu vida para siempre. El trabajo de Byron Katie. El de Deeper, ¿es verdad? Ajá. ¿Es verdad? Entonces ahí te preguntas, ¿es verdad que soy un adicto? Sí, porque inmediatamente va a responder el ego. ¿Pero es absolutamente cierto que lo único que soy en la vida es ser adicto? No. Ahí el ser humano empieza a ver otras posibilidades porque se está cuestionando. Pero también he sido buen hijo, pero también he sido buen padre, pero también he sido buen amigo, pero también soy buen jefe, pero también... Ah, ok. Entonces, ¿quién eres tú cuando te crees el pensamiento de que eres un adicto? ¿Y quién serías tú sin ese pensamiento? Y todos, no importa la condición en la que estemos, tenemos ese regalo, güero, que además ya está dado. A mí la palabra gratis no me funciona porque es como que demeritar el valor. Pero que es un regalo, ya está para ti. O sea, son 4 preguntas. No hay justificación de que no te las puedas hacer. Y claro, requiere mucha apertura para salir de eso. Entonces, ¿qué pasa con la etiqueta del adicto, por ejemplo? Es una persona que tiene un comportamiento de tipo adictivo, pero no es un adicto en todos los sentidos de su vida, en todo lo que él es como ser humano, en su esencia más pura, que es el amor, que es de donde venimos como seres humanos. Ahí no hay adicción, porque la adicción está en el sótano y el amor está en el penthouse. Entonces, acuérdate que ya lo sabes, no podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Te hace sentido esto? 100% en la parte de la adicción. Ok. Pero, ¿qué pasa con enfermedades genéticas, por ejemplo? Porque al final, la adicción para mí es una decisión, tú decidiste, Sí. ¿no? Y todo lo que me dices me hace sentido en un adicto. Quítate la etiqueta, no eres un adicto, eres una persona que probaste ciertas sustancias y que sentiste la necesidad de seguirlas utilizando para estar bien. Pero no eres un adicto, te entiendo perfecto. ¿Qué pasa con alguien que fue al doctor y le dijo, te quedan 2 meses de vida? Justo, me encanta tu pregunta. Gracias por traerla a la mesa porque justo ayer Gabor Mate habló de esto.
A ver. Hoy está comprobado científicamente y médicamente que el 95% de las enfermedades se detonan de una emoción no resuelta, no vista o no atendida. Mm. Y él hablaba justo ayer de esto y lo habla en su libro de trauma. Yo no soy experta en trauma, pero los invito a que lean este libro si es una pregunta que resuena en su cabeza. Que hoy la ciencia está descubriendo que ni siquiera es genético. Es lo que vemos y aprendimos. ¿Qué no es genético? ¿El trauma? La enfermedad, Mm. ¿Cualquiera? cualquiera, se detona a través de la emoción, Mm. de las cosas que no estamos sabiendo ponerle nombre, que no estamos resolviendo. Y ayer lo puso clarísimo en un ejemplo de una mujer con lupus. Y cuando se metió a trabajar su trauma, porque ojo, el lupus te dicen que es pastillita para toda tu vida. Ujú. Y la mujer se puso a trabajar su trauma con él y a los 2 años desapareció. Nosotros tenemos la capacidad, el don, el regalo, incluso Joe Dispenza habla muchísimo de esto, de hackear nuestra propia química, nuestro propio ADN. Mm. Yo soy el cuento que me estoy contando, Él se curó, ¿no? Joe Dispensa, ¿de qué? ¿Qué literalmente. tenía? Tuvo un accidente y ya no podía Quedó caminar. cuadrapléjico. Ajá. ¿No? Mm. Con el poder del pensamiento. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y que lo hemos escuchado mucho en las películas, que es abracadabra. Y abracadabra significa como hablo, creo. Hoy, Mm. como tú sabes, uno de los cursos que más doy al año es el del poder de la palabra. Y yo le digo mucho a mis clientes, porque no les llamo pacientes, porque no están enfermos de nada, Mm. son clientes. Dime cómo hablas y te diré quién eres. En tu lenguaje yo puedo encontrar absolutamente todo lo que te está deteniendo de jugar en grande, todo lo que te detiene para diseñar la vida que ya está dada para ti. Mm. Con una sola palabra. Yo sé cuál es el cuento que te estás contando. Es impresionante el poder de la palabra. Pero ojo, viene aquí un tema muy importante también. Está comprobado que el 93% de nuestra comunicación como seres humanos es la no verbal. Y hoy todo lo que yo te estoy diciendo con mi voz es solo el 7%. O en este caso, si estuvieras leyendo un libro mío, sería solo el 7%. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Mi energía. Mm. ¿Cuál es la frecuencia en la que yo estoy vibrando? ¿Cuál es este nivel, este piso del edificio en el que yo estoy? Entonces, todo es eso, ¿cuál es la palabra que estoy utilizando para crear mi pensamiento? A partir de ahí, se detona una emoción que me lleva a la acción. A ver, es primero la palabra, que yo lo tenía en otro orden. Primero es el pensamiento, luego es la palabra y te da la acción. Que sí, Claro, al final es lo mismo, lo que piensas y lo que dices crea tu realidad. Lo que pienses, pero eso vas a ver. ¿de qué está conformado el pensamiento? De imágenes. Eso te lleva a una emoción. Ujú. Pero, por ejemplo, dame un pensamiento. Ah, estamos diciendo lo mismo. Entonces es ponerlo en palabras el pensamiento. Claro, porque el pensamiento es lo que tu ego te está contando. No soy suficiente, no soy capaz, pero es a través de palabras. Y luego te Ya. llega la imagen con el ejemplo. Claro, mi ego tiene razón, no soy suficiente porque el día que intenté sumar, perdí matemáticas aplicadas 1, ya sabes. Ujú. Entonces Ya el entendí. pensamiento está regido en su composición por palabras también. Y esas Ya. palabras te llevan a la emoción que te está creando tanto la palabra como la imagen. Y aquí llegamos a un tema interesantísimo, que es el juego del ego, ¿Qué es? que es esto que tú comentabas hace rato. Yo estaba muy enojado y que ese enojo, por ejemplo, cuando yo te dije, yo en ese proceso estaba con muchísimo miedo. Pero ¿quién me estaba creando ese miedo? ¿Quién te creaba a ti ese enojo? Mi cabeza. ¿Y cuál es esa voz que vive en tu cabeza?
En ese entonces, el lobo negativo, que es el miedo, que es el ego. el ego. Y el ego, como dice mi gran amada Byron Katie, es como un niño chiquito. De hecho, el ego se compone de nuestra versión de ese güero, de esa tesis, de los 0 a los 7 años. El año pasado Joe Dispenza sacó un estudio diciendo que incluso ya puede ser que las creencias se crean de los 0 a los 9 años. Pero bueno, entre que si está comprobado o no, vamos a ponerle que de los 0 a los 7 años. Entonces, esa voz repetitiva que nos mete miedo, que nos mete enojo, que nos mete en las emociones que no nos funcionan, a lo mucho puede tener 7 años. Entonces, cuando tú dices, puta, pero es que me enojé y exploté y reaccioné y le dije y... Claro, pero no eras tú, era tu versión de 7 años. ¿Cómo se va a defender un niño o una niña de 7 años? En inglés, Byron Katie lo dice como ego, it's a wild child. Entonces te voy a poner un ejemplo. A mí me encantan los ejemplos y aparte pues las historias, porque a eso me dedico también, a contar historias. Échale. Imagínate que llegas al súper ahorita con un niño de 3, 4 años y a fuerza quiere un dulce. Y entonces se engancha en el tema de que papá, el dulce, el dulce, el dulce. ¿Qué hace el niño si tú no le haces caso? Berrinche, llora, patalea. Hasta que le pones atención. O le das el dulce. Ok, ¿qué pasa si le dices al niño? Oye, güero, dame el dulce, vamos a llegar a la caja, voy a pagar el dulce, ojo, paréntesis, sin la amenaza porque va a venir la policía y nos va a llevar a la cárcel, porque eso ya es muy antiguo y no funciona en el parenting. Okay. Dame el dulce, güero, y cuando lleguemos a la caja, pago el dulce, te lo doy y te lo comes tranquilamente. ¿Qué hace ese niño? ¿Qué hace ese güero? ¿Tú crees que entiende? Yo creo que sí. Bueno, no sé, tú tienes un hijo. Tiene 1 año todavía, no he llegado a ese punto. Pero tú sabes que él entiende muchas cosas. Sí, el parenting que le estamos inculcando, que es muy basado en la ideología de mi mujer, que lo aplaudo, si es así. Totalmente. Yo me quedo, ¿sí entiende? Porque aparte le habla en ruso. Y yo digo, ¿qué le está diciendo? Pero yo veo que está hablando como si fuera un adulto. Y dice, ¿sí entiende? Okay. Cuando yo pienso que el otro no entiende, el que no está entendiendo soy yo. ¿Cómo así? Sí, porque es la ley del espejo. O sea, cuando yo pienso que tú no eres capaz, Ya. es porque lo estoy viendo en mí. Yo no soy capaz. Pero como yo sé que yo entiendo, confío ciegamente que el niño va a entender. Y es más, los invito a que hagamos el ejercicio. Dile un día a un niño, pago el dulce y te lo doy a la salida. Y cuando llegas a la caja, el niño ya ni se acuerda del dulce. ¿Por qué les comparto este ejemplo? Porque así funciona el ego también. Cuando tú volteas a ver al ego y le haces caso y le dices, ok, compárteme, ¿qué me quieres decir? Que esto, que el otro, que no eres suficiente porque hoy te vas a sentar con güero y entonces la entrevista, no sé, cada quien sus temas. Pero toda esta conversación del ego, por ejemplo, la que me contaba a mí cuando yo iba a sacar Tu cabeza es la belleza, pero ¿quién eres tú? ¿Pero qué vas a contar? Pero nadie te va a escuchar, o sea, ni tu mamá le va a poner play a Spotify. Y entonces, ¿qué hice yo? Le puse un nombre a mi ego, se llama Emma, es mi gran amiga y la amo. Le digo, Emma, gracias por compartir. En este momento lo que me estás compartiendo no me funciona, pero ¿qué te parece si lo revisamos más adelante? Porque sé que también tú tienes un punto y es válido. ¿Te podemos hablar con Emma así? No, totalmente, o sea, directamente. Es más, hay una herramienta que yo comparto mucho en mis cursos, que tengo muchos testimonios de esta herramienta, de cualquier tipo de profesionista que me escriben y me dicen, wow, que es escribirle una carta a tu ego. ¿Cómo es? Escríbele una carta a tu ego. Por ejemplo, ¿y sabes quién me enseñó esta herramienta? Deepak Chopra. A ver. Cuando el ego es muy grande,
o el reto es muy grande. A mí como me gusta ver el ego, como un aliado. El ego no se va a ir. Entonces hay que aprender a convivir con él. Porque el ego también, güero, es el termómetro de nuestros sueños. Entre más grita mi ego, yo, Tessy, más atención pongo en ese proyecto. Más atención pongo en esa meta. Más atención pongo en eso que sí quiero hacer. Porque entre más miedo tiene mi ego, es que más grande es mi proyecto. Entonces bendigo a Emma. Gracias por mostrarme que esto es maravilloso, que esto viene en grande y que si me están temblando las rodillas es porque yo sé lo que ha pasado cuando me han temblado las rodillas. Mi vida ha cambiado radicalmente y se ha transformado. Entonces, gracias, Emma, que eres el termómetro de mis sueños. Que gracias a ti hoy puedo medir de qué magnitud es el sueño. Mm. Sí lo había escuchado y sí lo aplico, pero no sé si sea lo mismo lo que tú estás diciendo. Pero el miedo para mí, que yo no lo vea como ego, pero esto me da miedo. Ah, a ver, ¿qué te da miedo? ¿Por qué? Aquí es. ¿Y por qué te está dando miedo? Sí, a lo mejor ahí podría entrar el ego. Por el ridículo, porque no lo voy a lograr, o porque no sé qué, no sé qué. Y sí, si es un termómetro, no una luz que el miedo es, esto me da miedo, a ver, ¿por qué? Y analizarlo. Pero no lo relacionaba con el ego directamente. Era como una ramificación, ¿no? Tengo miedo al ridículo. Que cada vez me da más miedo el ridículo. Entonces, ok, está bien. Me da miedo fracasar, ok. Me da miedo perder esto. Me da miedo que la gente que confió en mí o me acompañó los voy a defraudar. O sea, hay como muchas cosas que, bueno, ahorita que te lo estoy contando, pues va al ego. O sea, los voy a defraudar. Pues el ego, ¿no? ¿O Porque para mí no? el ego, sí. O sea, yo lo veía, que creo que lo dice también Dispensa, ¿no? O sea, el ego, escúchalo, pero velo de fuera. Porque tú no eres eso que estás pensando. Si te vas y te vas una capa más y lo ves de afuera, es, a ver, ¿por qué está pensando esto este güey? Pero no soy lo que estoy pensando. Si me pongo a ver por qué está pensando esto el güero, puedo descartarlo. Y a lo mejor este segundo pensamiento tampoco me está beneficiando. Me voy una capa más. ¿Por qué este cree que que es el ego, está pensando eso? ¿Me explico? Entonces, creo que uno no es lo que piensa. Y si nos vamos más profundo a todo eso, pues sí, la raíz puede ser miedo. Pero para ti es lo mismo, miedo y ego. Son cosas distintas para mí, Tessy, pero era lo que te decía hace rato. Cada quien tiene un significado diferente. Entonces, para mí el miedo es una emoción que va a estar ahí, me va a acompañar. Y es más, entre más rápido nos hacemos amigos, más padre nos la vamos a pasar. Pero creo que el nivel de miedo depende de la apertura que yo le doy a escuchar a mi ego. O sea, entre más dejo que el ego me domine, más crece el miedo. Entre más puedo conversar con mi ego, más se calma el miedo. Porque el miedo es una emoción, pero está muy conectada al ego. De hecho, es una de las emociones principales en esta tabla de David Hawkins, la que hablábamos al principio. El miedo está conectado completamente en esta parte que es de contracción, que es donde hay una premisa inconsciente que nada es posible. Y todas esas emociones están regidas por el ego. Pero es el tag, la etiqueta, la caja que cada quien le quiera poner. Yo identifico mi miedo como una emoción, pero muy ligada a la conversación de mi ego, por supuesto. Entonces, volviendo a la carta. Un día tengo la fortuna de conocer a Deepak Chopra en un evento. Y me dice, ¿me das 5 minutos? Él iba a tener un debate en donde él hablaba de espiritualidad y Charles Dawkins hablaba de ciencia.
Es un debate muy famoso que está en YouTube, dura como 1 hora y media. Ellos dos nunca se habían sentado juntos. Y Deepak Chopra me dice, antes de salir a stage, quiero tomarme unos minutos y escribir una carta. Y yo, claro, señor, por supuesto, o sea, tómese su tiempo. Sale, da su ponencia, crea su debate y cuando regresa le digo yo, estábamos en Puebla, ¿te puedo apoyar con la carta? ¿Quieres que la mandemos a algún lado? ¿No? Yo preguntándole cómo te podemos apoyar. Y me dice, ¿con qué? Y yo, con la carta que me dijo que iba a escribir. Ah, no, es que era una carta para el ego. Y en ese momento me toca a mí subirme al coche con él y llevarlo a su hotel. Y entonces me le quedo viendo y él se da cuenta que me le quedo viendo y me dice, ¿has escuchado acerca del ego? Y entonces, claro, mi cara se iluminó y le dije, mi tema favorito. Por supuesto que sí. Y me dice, es que cuando yo voy a salir a estas ponencias, que siento la emoción del nervio, del miedo, porque somos seres humanos, todos lo sentimos. Por eso te decía que a mayor es el reto, más grande es la voz. Yo le escribo una carta a mi ego. Y yo, ¿cómo así? O sea, hice la misma cara que estás haciendo tú. Y me dice, sí, porque aquí pasan dos cosas. Me estoy comunicando con mi ego, entonces ya se siente importante y visto y reconocido. Que al final del día es lo único que quiere ese niñito de 0 a los 7 años. Ser visto, reconocido y aprobado. Y cuando yo le escribo esta carta a mi ego, también estoy dando una orden de que suceda. Por el poder y la intención que tiene la escritura. ¿Por qué crees que hoy con tanta tecnología seguimos escribiendo? Ahí sí me perdí. ¿Una orden que suceda qué? Cuando yo escribo, estoy dando una orden de que eso suceda. Psicológicamente, inconscientemente, ese es el poder de la escritura. Es como una orden, un mandato que yo le doy al universo. Ok, pero en la carta al ego, entiendo la parte de, ok, te estoy escuchando, no te preocupes, vamos a estar bien, eres visto, eres amado, eres Y cuando yo reconocido. termine, conversamos. ¿Y que suceda qué? Entonces te estoy dejando por escrito que estoy haciendo un compromiso contigo de que nuestra conversación va a suceder. Ajá. Te estoy dejando por escrito que te escucho, que te siento, que I know you're here, Ajá. pero también te estoy haciendo una petición por escrito. Te estoy pidiendo, dame chance y más tarde regresamos y tenemos esta conversación. Yo tengo otro método. A ver, comparte. Que no sé dónde lo escuché, pero no sé si te acuerdas en el TED Talk que me ayudaste a preparar. Te apoyé. No sé qué palabra usé, perdóname. No pidas perdón nunca. Pero ya me habían invitado a 2 o 3 antes. Y yo decía, pues no soy speaker. Y no, o sea. Y después dije, a ver, dame chance, lo voy a pensar y regreso contigo. Les dije a estos de Aguascalientes. Y en mis mañanas de meditación y oración, a ver, ¿por qué sí? ¿Por qué no lo haría? ¿Lo quiero hacer? No, ¿por qué? Y pues, ¿qué voy a decir? O sea, hay muchas cosas que podría decir, ¿no? Y para no hacer el cuento largo, llegué a la conclusión de, es que esto no es por ti. O sea, olvídate de cómo te vas a ver en el escenario. Olvídate si lo vas a hacer bien. Olvídate si lo que dices tiene sentido. Esto no es para ti. Es para alguien más. Y cuando te pones al servicio de este miedo de decir, uy, voy a hacer el ridículo. Y si hacer el ridículo, una persona que me está escuchando va a sacar provecho de este ridículo que estoy padeciendo en el escenario, de estos nervios, valió la pena. Entonces deja de poner la energía en cómo te ves, o deja de poner la energía en juzgarte hacia ti y ponlo al servicio de los demás. ¿Y cómo me ha servido eso? Este podcast surgió a raíz de eso. Yo sé. Surgió a raíz de que me critiquen. Fuck it. O sea, con una persona que escuche las historias que yo sé que van a surgir aquí, vale la pena. Y te quiero decir una cosa que a lo mejor no te acuerdas, güero, pero cuando estábamos en ese proceso de armar la TED Talk, yo me acuerdo muy bien ese día que tú estabas rayado, que no sabías si no sé qué. Y yo actué como el policía malo y te dije, diles que no.
No sé si te acuerdas, Sí, te enojaste claro. incluso en el Zoom. ¿Qué? ¿Cómo? Diles que no estás listo y no pasa nada, mi güero. ¿Fue a propósito? Claro, Ah, porque de ahí a los 3 días me mandaste la conferencia escrita. no sabía que era a propósito. Estaba Y jugando no te con lo tu ego. dije, pero dije, ¿cómo me das ese consejo? Si ya me comprometí en algo, o sea, no es fallarle a ellos, me estoy fallando a mí mismo. Hablábamos de la congruencia y del compromiso. Exacto. Los demás, ¿qué? Fallarte el compromiso a ti, ¿sabes a dónde te va? La autoestima te baja. Yo creo que la manera más fácil de generar buena autoestima, los compromisos que tienes contigo mismo. Cúmplelos. Contigo mismo. Los demás es secundario. Y cuando me dijiste eso, dije, Claro, Tessy, que es la más a ¿qué la onda con acción, Tess? ¿Qué onda con trabaja. sus... De hecho, no hablamos en un rato. Te dije, ¿cómo le voy a...? ¿Me está diciendo que no lo haga? Claro, y yo dije, okey, que se vaya a Ah, escribir. qué Por barbaridad. O sea, eso no había un hablamos. detrás. Claro, porque yo vi el juego que te estaba jugando tu ego. Y entonces dije, ya no puedo hablar con Güero. Tengo que tener una conversación con su ego. Y al que le dije, okey, ríndete, tú no puedes, no eres suficiente, no eres capaz, sal y di: "No estoy listo, Güero". Y y tu ego quería matar a Tessy. ¿Qué le pasa? ¿Cómo te está diciendo esto? Está loca, ¿no? Ajá. Esa era la conversación. Me acuerdo que hasta te fuiste molesto del Zoom. Y es más, yo que también tengo una Remarkable, lo escribí. Y llegando a mi casa te voy a mandar una foto. Y yo puse, Güero en 3 días entrega su TED Talk. Y le entregaste O sea, utilizaste psicología inversa. con tu ego. Porque tu esencia es compartir, es dar, es entregarte. Desde el amor. Pero a veces el ego es el que nos detiene de jugar en grande. Por eso es muy importante tener una gran relación con el ego, ponerle un nombre, abrazarlo, darle una paleta, un chocolate, porque no se va a ir, nos va a acompañar. Entonces es importante integrarlo para, vuelve y juega, como decimos en coaching, para quien le funcione. Pero eres un ejemplo de que sí funciona, porque te Mm. paraste en TED Talk. Y bueno, pues sí, al final tuve plática con él. Y fue, "Hey, brother, esto no es por ti, relájate. Pues qué, si Exacto. se te olvida, pues improvisa. Y ya. Y dijiste algo bien bonito, güero, que es, no se trata de mí. Creo que cuando logramos con mucha humildad identificar el propósito y nos entregamos al plan, sabemos que nada se trata de nosotros, Mm. que simplemente dijiste otra palabra que para mí es de las más hermosas, que es servir. Hoy me desperté a las 4:30 de la mañana para subirme a un avión y sentarme aquí contigo. Y mientras me metí a bañar, mi ego me estaba acribillando. ¿Pero qué te va a preguntar, güero? Ya le preguntaste 7 veces, no te ha dicho, no preparaste nada, no sabes ni de qué temas vas a hablar. Yo creo que mejor pierde el avión. Le dije, Emma, tranquila. Yo solo me voy a poner como un canal al servicio de lo que se me está pidiendo compartir, para recordar mi despertar, para inspirarme a mí misma. Y si después le funciona a alguien más, qué maravilla. Pero cuando yo sé que Dios está a cargo de mi misión, yo solo soy un canal. Mm. Y sé que mis palabras van a ser las correctas, las perfectas. Y el que vea error, lo invito a que vea sus errores. Mm. Pero el que pueda ver la belleza en tu trabajo, le va a cambiar la vida. Porque este espacio es eso, un espacio al servicio del despertar de la conciencia. Así que te admiro muchísimo por valiente, porque yo sé que de ahí nace este espacio. Pues Y lo platicamos, ¿no? O supiste sea, tener buenas conversaciones con tu ego. mira, sin querer, con pura intuición. Y con pura intuición, pero con muchísima fe, güero, porque creo que tú y yo nos encontramos en un punto en donde los dos estábamos en procesos retadores, cruzando puentes
voy a hablar por mí, no quiero poner palabras de cómo tú te sentías, pero yo en ese momento estaba cruzando un puente cuando nos encontramos tú y yo a ciegas. Ujú. No estaba entendiendo nada de lo que me estaba mostrando la vida, Dios, el universo, pero me entregué con muchísima apertura, con muchísima flexibilidad, pero con muchísimas ganas de servir. Ujú. Y ahí se hizo la magia. Y esa es la magia hoy de este espacio. Eso que dices yo creo que es, si lo podemos poner en una receta, es servir y fe, ¿no? Porque también la fe en esos momentos. Y como lo mencionas, cuando nos conocimos, creo que tú llevas unos 2 pasitos más adelante de ese puente que estábamos cruzando, que ya habían hecho clic para ti muchas cosas, que me las compartías porque tú ya las entendías. Y a mí apenas me están cayendo, que por eso te invité, por Gracias, lo güey. poderoso que es. Y yo soy un ejemplo de esas pláticas que tuvimos. Que repito, no me quiero poner yo como ejemplo, ya cuando me invites a tu podcast te cuento todo mi proceso, pero yo sé que algo de lo que ibas a compartir aquí, de lo que vas a decir, a alguien le va a servir. Porque si a mí me sirvió, yo soy un ejemplo de eso. Y sé de dónde viene lo tuyo. Que para ir cerrando, eh, mencionaste el propósito. Y yo creo que en esta vida, si no encuentras tu propósito, como lo hablamos con Efren, no tienes un Ujú. sentido de hacia dónde vas. Sí. A mí me han preguntado varias veces que por qué estaba buscando a Dios o por qué me acerqué a Dios. Y mi respuesta es tan sencilla. Yo no estaba buscando a Dios. Estaba buscando significado, estaba buscando sentido en la vida y me encontré a Dios. Encontrar a Dios me dio propósito y me di cuenta que el propósito, el de cada uno es distinto, pero es al servicio de los demás, que Sí. muchas veces está attached a tu pasión, está muchas veces attached a tu talento. Y creo que cuando te das cuenta de eso, dices, ah, ok, este es mi propósito, este es mi talento, y los llegas a unir, hay un puente en medio, que el pinche ego es cuando se pone Sí. cabrón, Muy que cabrón. dices, y, y que llegas a la conclusión de, esto no es para mí. Y lo llegas a cruzar, que creo que ya estás ahí, Gaby ya está ahí, yo estoy en búsqueda, empiezas a volar. Sí. Y todo esto es para preguntarte, ¿cómo alguien que no sabe cuál es su propósito en esta vida lo puede encontrar? Yo creo que todos lo sabemos, pero la voz del ego y el miedo muchas veces, como dice la canción de Shakira, nos pone ciegos, sordos y mudos. Mm. Yo sabía cuál era mi propósito. Lo supe desde que tenía 9 años, güero. Me siento muy afortunada porque tuve claridad. Pero era escribir, era el compartir, era el poder de la palabra y su impacto. Pero me atrevo a decirte que me tomó casi 30 años decir, Atreverte. si es este mi propósito. Vuelve y juega, como cada quien le quiera poner. Pero yo estoy convencida, y lo creo porque lo he visto, que todos nacemos con dones y talentos. Ujú. Y no se han puesto esos dones y talentos. Yo creo que Dios ha puesto esos dones y talentos en mí, cada quien como lo quiera ver, o la persona o la energía que haya puesto esos dones y talentos. Pero no se han puesto esos dones y talentos para que yo no pueda vivir mi vida desde ahí. Pero siempre es más cómodo quedarme en la orilla que meterme al mar. Y aquí viene una frase que me encanta y que yo te compartí de Javier Cornejo, Del marinero. que es: nunca un mar en calma ha hecho experto un marinero. Me acuerdo perfecto que cuando te conocí te lo dije y te dije, güero, somos los elegidos. Siéntete afortunado, porque si hoy tú estabas en ese proceso, yo estaba en ese proceso, si hoy tu comunidad que nos escucha, cada persona está en un proceso,
es porque son los elegidos. Porque Dios solo se toma el tiempo de entrenar a sus mejores jugadores. Dios te estaba entrenando, te estaba preparando para que hoy estés aquí, para que yo hoy esté aquí. Me dio un propósito, me dio un proyecto que me cambió la vida, pero que me tomó casi un año verlo. Y cuando entendí que Dios estaba tomando el tiempo con tanto amor y tanta entrega para entrenarme, dije, claro, es porque Él tiene su plan muy claro, Él tiene el propósito en mí y me voy a rendir a entregarme a hacer un canal y que me muestre. Y creo que tú también hiciste eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta a tu pregunta? Cuando alguien no puede encontrar su propósito, ríndete. Literalmente, ríndete con humildad. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Con la frente besando el suelo, ríndete, o sea, me rindo. Y pido que me sea mostrado. Abracadabra, como hablo, creo, se te va a mostrar. Que no lo quieras ver es otra historia. Pero el universo siempre nos muestra. Sé que estamos cerrando, pero te quiero compartir algo muy poderoso del poder de la palabra. Independientemente cada quien sus creencias religiosas, el libro más vendido hoy en toda la humanidad es la Biblia. Y creo que muchos de los que estamos hoy conectados en esta frecuencia, escuchando este espacio, sabemos quién es Jesús como personaje. ¿Tú te acuerdas, Jesús, en este libro, la Biblia, cómo manifestaba sus milagros? ¿Cómo? A través de la palabra. Él decía, que se abran los mares, hecho está. Se giraba y se iba. Él decía que quería, confiaba en que el universo se iba a encargar de mostrarle el cómo. Nosotros como seres humanos somos unos controladores. Queremos el cómo, cuándo y dónde ya, inmediato. ¿Qué decía Jesús? Que se multipliquen los panes. Hecho está. Y se iba. Porque su chamba era hacer la petición de lo que quiere, no encargarse del cómo. Del cómo se encarga el universo. Entonces, si yo me rindo y le digo al universo, muéstrame mi propósito, él se encargará del cómo. Mira, güero, yo te digo hoy aquí viéndote a los ojos, me dejo de llamar Tesi Tafich Romo si el universo no te muestra, si no les muestra. Así de grande es mi fe, de que siempre se nos va a ser mostrado. Pero hay que tener confianza también de que lo vamos a poder ver cuando estamos listos. Y ese es el poder de la palabra. Abracadabra, como hablo, creo. Entonces, como hablo, estoy creando mi realidad y como hablo, estoy creando la vida que estoy viviendo. Confirmo que sí es así. Cuando te rindes, cuando dices, ¿qué pedo? Ya. Yo no quiero estar aquí. Sí. Yo no pedí estar acá. No sé ni para dónde voy. Mucho menos cómo. ¿De qué se trata esto? Si es cierto que estás ahí, si es cierto que existes, muéstrame. Ríndete. Y hablo desde mi experiencia, ¿no? Muéstrame que existes. Y entonces creo en ti. Cree. Y vas a ver. Literalmente. Fue así, ok. Mira dónde estás hoy. Todo lo que ha pasado. Es impresionante, güero, de donde estábamos tú y yo hace un año. Un año nada más, ¿verdad? Te puedo compartir una última cosa como ejemplo para las personas. Ya estaba embarazada, sí, ya estaba embarazada. Estaba embarazada, recién nacido. No, estaba recién nacido, sí, Leo. Por eso se intensificó todo. Sí, acababa de nacer. Con esta parte que dices cómo alguien puede encontrar su propósito, yo veo el propósito como la dirección. La dirección nos llega. Te voy a poner un ejemplo mío. Tú metes la dirección en el Waze y el Waze es el universo.
Ujú. El universo te va a guiar, te va a saber decir por dónde. ¿Cuál es la dirección? Y te lo comparto porque yo lo viví hace un año. Toda la instrucción, bueno, ya hace un año y medio, pero toda la instrucción que a mí me llegaba en ese momento eran 2 palabras que se me repetían, que se me venían repitiendo unos años atrás. Y era real estate. Y entonces cuando yo veo la instrucción del propósito, yo decía, ¿qué hago yo con estas 2 palabras? Mételas en el Waze y entrégate. Ujú. Y bueno, pues esa es una historia que pueden escuchar en Tu cabeza es la belleza, pero empecé a seguir la instrucción. Ciega, sorda y muda y no entendía nada y como real estate en Miami. Entonces, ¿ahora qué me están diciendo? Yo me peleaba con el universo, con Dios, que ahora voy a vender casas, pero ¿cómo? Yo ya me vine a vivir a Estados Unidos. Yo no voy a dejar mi coaching. Yo sé que este es mi propósito. Yo sé que esta es mi misión. Y yo te lo juro, güero. Muchos días yo me tiraba en la regadera y lloraba y yo decía, es que por favor no me pueden quitar esto. O sea, esto es como que ya me voy a morir. Mm. O sea, no me pueden quitar mi coaching. O sea, es que es como arrancarme el alma. No me digan ahora que voy a ir a vender casas. O sea, please no. Pero fui muy obediente, que esa es una cualidad espiritual muy importante en estos procesos. Obediencia, obediencia para la instrucción, obediencia para la señal. Entonces fui muy obediente al escuchar las 2 palabras, ponerlas en Waze, en el Google Maps, Ujú. y decir, ok, guíenme. Porque yo estoy muy aferrada y no estoy entendiendo y la estoy pasando muy mal. Y cuando llego a la empresa de real estate, conozco a 2 seres humanos espectaculares, extraordinarios, que evidentemente estaban en el mismo piso del edificio en donde yo decidí que se abriera el elevador. ¿Por qué lo decidí yo? Porque yo decidí poner la instrucción en el GPS y entregarme al plan. Ujú. ¿Y por qué te digo lo del piso? Porque evidentemente nos vamos conectando con las personas que están en nuestra misma frecuencia. Y me encuentro con Enrique y Andrés, hoy son mis socios. Abrimos una empresa de coaching, se llama X Frequency. Obviamente se tenía que llamar X Frequency porque es la frecuencia en donde tú eliges en dónde quieres estar y cómo quieres vivir. Y en qué piso del edificio te funciona estar y vivir. Y desde el cual te funciona crear tu vida. ¿Cuándo yo me iba a imaginar ese plan? ¿Cuándo tú, que me conociste en ese momento, te ibas a imaginar esa llamada que yo te hice a ti meses después y te dije, bueno, no sabes lo que está pasando? O sea, esto es como un milagro. Ujú. Pero fui muy obediente. Entonces, a veces es poner atención en la señal, poner la atención en la palabra, meterlo al buscador y entregarte. Que solo te va a ser mostrado cuando estás lista o listo, y pues no en nuestro tiempo. El cómo y el cuándo es lo que no puedes controlar. Y ahí es Exacto. donde nos aferramos y empieza la frustración. Porque yo sí creo que el qué, Dios es bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y el why, Pídeme. cuéntame para qué. Pero como dices tú, entrégalo. No me digas cuándo, no me digas cómo. Y las cosas llegan que ni te imaginas por dónde. En fin. Es un acto de fe y yo estoy convencida que también hay vicios increíbles. ¿Vicios increíbles? Sí, ¿Cómo cuál? confianza radical en Dios y en el universo. Yo hoy te puedo decir que estoy adicta a eso. Cada vez que se presenta una situación, yo le entrego. Ya, es que ¿para qué invierto mi tiempo? Si ya sé que solo el 100% de las veces voy a perder. Se vuelve uno como hasta sinvergüenza, ¿no? No, De no. decir,
y cada Aquí vez estoy, tú dices, tú tengo una decides. historia que Tú supera arreglas. la anterior. Sí. Entonces es como, wow, o sea, cuando ya eliges montarte en esa ola, te das cuenta que realmente vivir es increíble, Sí. porque todo ya está dado para nosotros. ¿Cómo, Porque cómo es la pregunta? Tenemos la opción de decidir la vida que queremos sí, o vivir. sea, la pregunta sería, ¿cuál es la vida que quieres vivir? Mm, Que fue la pregunta que a mí me cambió la vida, para invitarme a diseñar la vida que hoy estoy viviendo. ujú, O sea, yo la vida que hoy vivo en coherencia, en acción, es la que yo manifesté, ujú. materialicé y planeé y diseñé hace unos años. Entonces, a lo mejor el mensaje podría ser una pregunta con esto que me encanta cuestionar. Hoy te pregunto si estás viviendo la vida que quieres vivir Mm, y con una paz y tranquilidad que si yo hoy me voy, güero, entregada al proceso, o sea, ujú. en una paz absoluta de que cada segundo doy lo mejor que tengo en este momento, me lo doy a mí y por ende se lo puedo dar a los demás. Entonces, en mucha paz de saber que it's done, Ujú. no en esta ansiedad de que me falta mucho. Sí, me encanta vivir, soy una apasionada, pero vivo mi vida cada segundo como si mañana ya no voy a estar aquí. Ujú. Entonces, siempre estoy dándome lo mejor de mí. Mm, Y obviamente es un reto, ¿no? Hay un juego que entra de pensamientos y cuestionar y tú lo sabes muy bien, creo que lo has podido medir con este espacio. A mayor es la responsabilidad, mayor es el reto con uno mismo. ujú. Entonces, por eso decíamos ahorita que se vuelve una adicción el aprender, el cuestionarte, el hacer el trabajo. O sea, creo que nuestra responsabilidad como seres humanos es hacer el trabajo. ¿O no? Es una decisión, Exacto. es una decisión. Yo soy de los tuyos, yo sí creo que tú puedes crear la vida que quieres vivir. 100%. O sea, ¿cuál vida quieres vivir? ¿Estás conforme con la vida que tienes? Sí, chingón, felicidades. No. ¿Y qué esperas? No es fácil, ¿no? Hay que tener cuidado porque no es caer en el positivismo, no. O sea, cuesta. Ujú. El típico. It's complicated, va a estar complicado, pero vale la pena. Cada día. Y un día vas a voltear para atrás y decir, qué bueno que me alejé de esa relación. Qué bueno que me atreví. Qué No, bueno que confié. Qué bueno que no le hice caso a mi ego. Y no se acaba. O sea, como dices, se vuelve una adicción. sí. Se vuelve una adicción. Y cada vez, además, el reto es más grande. Porque hay dos maneras de decirlo. Una muy corriente y una muy educada. La corriente es Te más voy a fácil, compartir por las dos. favor. La corriente es una frase americana que usa mucho el americano que dice, once you go black, Mm, you never go back, ¿no? ujú. ¿Cómo la podríamos explicar en español? De una manera... Esa es la corriente, obviamente. Claro, Dime la sofisticada. Pues una vez que pruebas, ya no regresas. exacto. Sí. Y la sofisticada es la teoría de Pitágoras, ¿Qué es? que es la evolución siempre es hacia arriba. En este juego de la mente es esto que decías de las imágenes. Te voy a poner el último ejemplo. Si yo hoy te digo, güero, imagínate que tú nunca viste la película de Titanic, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? La película Titanic. Exacto. Cuando yo ya vi la evolución, cuando yo ya empecé a hacer el trabajo, no hay posibilidad de que yo finja que nunca lo hice, que me quiero regresar, que ya no lo quiero hacer. Ya no hay vuelta atrás. O sea, es un reto, porque además, pues cada vez el trabajo se va haciendo más retador. Ujú. Es como cuando tú lo piensas. Cuando yo estaba en kinder, pues estaba haciendo bolitas y palitos. Pero cuando llegué a prepa, pues estaba en álgebra y en lógica y entonces Sí. el reto se vuelve más grande. Eso pasa con el despertar de la conciencia también.
el reto es más grande, la responsabilidad es más grande, pero ya no te puedes detener, ya no puedes fingir que nunca lo conociste, que no lo probaste, Y nunca se acaba, ¿no? y O nunca se sea, nunca se acaba. acaba. Como el juego de Mario Bros, pues no tiene final. O sea, Exacto. un nivel, 2 niveles. Se acaba ¿Quién hasta que sabe se dónde acaba. hasta que se acaba? Porque esto es como si viviéramos en un videojuego, literal. Te siguen dando vidas con tal de que sigas jugando. Ujú. Entonces, la vida nos va dando oportunidades para corregir, para aprender, para redireccionar. Y hay que seguirle dando en este juego de la vida, en esta Earth School. Me siento infinitamente agradecida de esta invitación, güero. Lo mismo de que estés aquí. Le quiero dar las gracias a Dios que nos ha hecho coincidir Mm, en esta escuela de la tierra. Eres un ser humano extraordinario. Admiro tu labor, tu misión. Honro nuestra amistad que ha sido desde un lugar muy genuino. Yo me acuerdo cuando te conocí, que tú con una humildad absoluta me dijiste a qué te dedicabas y yo te dije, ay, qué pena, pero creo que nunca te he visto en la tele. No usé la palabra pena porque no es una palabra que uso, pero te dije, ¿me puedes contar más? Y me siento infinitamente agradecida que hoy estemos aquí conectados desde este lugar tan genuino de poder aprender el uno del otro. Infinitamente agradecida con Pita, tu que nos socio, presentó. que nos presentó, que él fue como este canal para hacernos coincidir, y con todo este equipo maravilloso que está hoy haciendo esto suceder. Que como dato cultural para tu audiencia, les quiero compartir que Güero y yo compartimos el mismo productor de podcast. Pero por eso, porque compartir Y es vivir. editor y Compartimos a por Rodri de favor. Nigris, que es lo máximo. Así Eso que, lo va a dejar porque él edita. Esto lo va a dejar seguro. que sigamos compartiendo Ese es el intro. el intro. Me encanta. Pero que sigamos compartiendo Sí. con alegría, con amor, con salud. Amén. Que Gracias, güero. sigamos al servicio y Amén. disfrutando la vida y gozándonos. Hecho está y Sí. ya es. Love you. I love you. ¿Te puedo decir mi Stacey enfrente de todos o no? Yo sé que te caga, pero... Pero pues explica por Lo qué me dices primero Miss que me dijo, Stacy. no me vayas a decir Miss Stacey. Claro que no, Miss Stacey. ¿Por qué me dices así? Pues es que al principio me regañabas como Miss. ¡Ay, no! No digas eso yo. ¿Qué dije? Que si hubiéramos, todo era por Zoom, pero si hubiéramos estado en vivo me hubiera dado un Una reglazo. persona que No llegaba digas con eso. miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Pero te lo Como decía Miss, con amor. yo sé, Y yo te sé. explicaba, te decía, Como Miss. si lo dices así, esto es Como lo que Miss pasa. moderna. Como Miss Y si moderna. lo dices así, esto es lo que pasa. Bueno, tú elige. No, gracias por estar aquí. Yo sabía que iba a ser una gran plática y seguramente alguien que escuchó esto, sé que podemos cambiar mentes. Ya Y cambiaste yo la creo que mía. si Y ya con cambiamos eso. mentes, suena ambicioso y se lo dices a alguien que no está conectado con esta misión, suena como ambicioso. Ay, no mamen, no importa. A una persona que le cambiemos la mente, esa persona puede cambiar su vida. Nosotros no cambiamos vidas, Exacto. pero si compartimos la revolcada que nos ha metido la vida y cómo salimos de ahí, alguien que te está diciendo, quería quitarme la vida y ahora te puedo decir, amo la vida. ¿Cómo pasó? Pues, brother, esta es mi experiencia, te la comparto. Y yo sé que la tuya es parecida. Gracias por abrir tu corazón, tu vida y estar aquí. Está abierto y entregado. Y usted, subscribe, dele like, porque si esto crece, pues personas más interesantes podemos traer y compartir sus experiencias. Subscribe, like y cheque el que sigue, que está, no como es, nada, sí. Está buena eso también. Bendiciones. Gracias, güero. No, a ti.